¿Qué tal a todos los senderistas? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Y bueno, este programa vamos a hacer un poquito un cambio, porque vamos a hablar acerca también, aparte de sus preguntas, como es la tónica del programa, acerca de un suceso que acaba de suceder precisamente el día 15 de abril, precisamente en la Catedral de Notre Dame. Y han preguntado también el hecho de cuál es el punto de vista de un servidor en relación a esto. Para empezar, obviamente toda religión se tiene que respetar. En su momento, la religión católica fue en cierta parte pues una institución que dio esperanza y dio fe a muchas personas, que gracias también a la religión católica, hay que entenderlo, y el dominio que tuvo los romanos en las conquistas que tuvieron, pues conquistaron muchos lugares en donde obtuvieron los conocimientos, y entonces la religión católica se empezó a convertir en una amalgama de muchos símbolos de forma diversa, tomando símbolos incluso de la cruz, tomando los 12 apóstoles en relación a los meses del año, obviamente pues todo esto pues copiando un poquito a lo que eran los griegos. Recuerden que la religión católica es romana prácticamente, y los romanos copian mucho de los griegos, pero a su vez también tuvieron mucho en sus conquistas, mucho obtuvieron muchos conocimientos de otros pueblos que después fueron ocultando, y después fueron ya haciendo los verdaderos conocimientos vedados, diciendo que eran negativos, como ciertos sacrificios, ciertas cosas, para que la gente no llegara a esos conocimientos y tuvieran miedo. Vamos a empezar un poquito con esto. Es importante también, incluso el Sendero de los Brujos, hay una pequeña relación con esta catedral, porque cuando se hicieron ciertas prendas, mi esposa ella viaja 2 veces precisamente a París. Entonces, obviamente yo le pedí tierras de allá. Parte de la prenda central de la casa, entre otras muchas iglesias de muchas partes del mundo, tiene precisamente de la Catedral de Notre Dame. Incluso la pronunciación no es Notre Dame, como muchos lo dicen, eso es como en inglés. Y ayer que estábamos platicando precisamente del tema, mi esposo y yo, que fuimos a cenar, menciono Notre Dame y me dice, no, es Notre Dame, porque es en francés, pero bueno, ahí para que también les quede el dato, y cuando estén hablando del tema, pues lo pronuncien como debe de ser, y si no, la verdad es que tampoco pasa nada. La Catedral de Notre Dame, tiene muchísimos cosas importantes. Para empezar, es el lugar más visitado de Francia y hasta de Europa, por arriba de otros lugares como el Coliseo tal vez, y incluso la Torre Eiffel o algunos otros lugares importantes. Entonces de ahí que al momento de acumular tanta gente con tanta energía, pues es una parte pues también muy fundamental. La catedral se empieza a construir en 1663, no me acuerdo exactamente la fecha de construcción, o sea, el día, pero sin embargo podemos sacar aquí una breve numerología, en donde si sumamos los 2 primeros números nos da 2, después tenemos el 6, el 8, y después sumamos el número 3 y nos va a dar 11, lo cual nos está hablando precisamente de un número sagrado, de un número maestro. Y vaya que esta catedral y la importancia no es tanto si es una parte pues visitada, si es una parte turística. No, este canal pues no, si bien es ecléctico, hablamos de todos los temas. La importancia de este tema de la catedral es meramente para el canal, de forma esotérica.
hay que entender algo muy, muy interesante. Y eso lo estaba checando precisamente en abril. Y tenemos algo muy interesante porque nos dice que en abril Júpiter, Saturno y Plutón van a comenzar un viaje retrógrada. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente si nosotros ponemos Júpiter, Saturno y empezamos a buscarle, salió con una predicción que tiene que ver con la parte de Nostradamus. Ahí tal vez ya una vez pasando el hecho es como buscar encajar, pero la verdad es que también nos dice que hay una profecía en donde nos dice que el jefe de Aries, hay que entender esto, Aries es el gobierno como tal, y vemos que Michel de Nostradamus pues era francés, entonces para él el gobierno, Aries, era pues el rey, era su país donde él estaba. Y nos dice que Júpiter, el jefe de Aries, Júpiter y Saturno. En esta predicción nos habla que Dios eterno, obviamente hablándonos de... Hay que entender esto, las iglesias construidas de esa manera es para representar, lo cual a mí me parece una contradicción. Todo un... O sea, lo que no es contradicción es que representan al estar en piedra y el ser construidas de esa manera como la eternidad. Pero también representan lo que es la majestuosidad, lo cual pues choca mucho con las enseñanzas verdaderas. Como dato, antes de que se me olvide, la mayoría de las iglesias, si ustedes las ven desde arriba, van a representar una cruz, que la cruz tiene que ver mucho con un crisol, y de eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, dice la profecía, el jefe de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? En forma de pregunta. El mundo estamos pasando un momento en donde ya las religiones como las conocemos, las religiones preponderantes, incluso los regímenes de gobierno como los hemos conocido, ya están siendo afectados, ya hay una conciencia más grande de las personas. Ya las personas empiezan a tomar otro tipo de rumbos en sus propias fe, en sus propias ideas. Y esto pues va a resultar también cambios, movimientos que se van a estar dando. Entonces, igual cuando, pónganse a pensar esto, cuando imagínense unas personas que van en una playa y viene un huracán, pues va a modificar, va a destruir, digamos, las viviendas, acabar con el modo de vida de esas personas. Y entonces, por fuerza, el nivel de conciencia de esas personas va a tener que unificarse o buscar la manera para poder salir adelante de eso. Hay que entender, la naturaleza llega y depende de lo que pase, nosotros tenemos que adaptarnos. Es normal, si hace calor, pues bueno, vamos a andar ligeros, si hace frío nos vamos a cubrir. Pero esto también sucede de la forma contraria. Nosotros como seres humanos, con nuestra actividad, tanto física como mental, también nosotros influimos en todo este destino que se está generando. Vamos, que si nosotros estamos talando los bosques y no estamos pues cultivándonos a la misma medida, pues no hay. Entonces ahí se explicarán el por qué tanto calor cuando iban subiendo los grados y que los polos se van derritiendo y muchas otras cosas. Entonces es normal que nosotros también y la parte de la mente humana se generen símbolos. Nosotros le damos el poder a los símbolos, recuérdenlo. Hicimos que una cruz tuviera tal significado, hicimos que un círculo tuviera tal significado, que un triángulo tuviera tal significado, que una rosa tuviera tal significado, que un escuadro con compás. Entonces hay símbolos para nosotros, independientemente. La mayoría de la gente que es religiosa, al momento de ver una iglesia, pues lo va a poner como un símbolo de algo divino. Incluso hasta la gente que no lo sea, lo va a tomar como un símbolo de una religión, que les puede agradar o no agradar, pero lo van a ubicar en su mente. Esto es importante. Entonces nosotros, cuando también la conciencia humana empieza a hacer modificaciones, empezamos a afectar también esos símbolos. No es lo mismo la cruz antes de Cristo, que ya existía, que ya en muchas culturas la cruz como tal ya existía, incluso en Egipto, en Mesopotamia ya había elementos como tal, como la cruz.
no fue ya después el mismo significado que le otorgó en la mayor parte del mundo cuando empieza toda esta historia de Cristo. Entonces hay que entender estas partes porque es importante, debido a que nosotros con los sucesos también que pasan en el mundo podemos ir entendiendo qué es lo que va a pasar. De hecho, eso es una parte de la adivinación, es ver la lógica de los actos, estar, por ejemplo, cuando una persona adivinación, tenemos que ver incluso su nacimiento, su familia, sus padres, cómo es su entorno, qué hizo, qué dejó de hacer, qué le debe a la vida, para situarlo en el momento donde está y entonces empezar a rediseñar un futuro, pero ya de forma consciente. De esto, de eso se trata. Si se puede en lo mucho, se puede, si pueden lo poco, se puede en lo mucho. Y también pues hay que recordar que, como vimos en un programa de Equivalión, pues así como es arriba, también es abajo. Después nos dice, después de un largo siglo, el mal volverá a Francia e Italia. ¿Qué emociones experimentará? Recordemos que ahorita en la mayoría del mundo se están dando, como digo, cambios también a un nivel político, en donde las instituciones, y esto es a nivel mundial, ya están decayendo. Incluso lo podemos ver en México, en donde vivimos muchos años de una dictadura duapartita entre el PRI y el PAN, en donde el PAN, si bien inició a lo mejor como una contra, pues realmente era como lo que se veía como el tipo la burguesía, ¿no? En su momento, que le quería quitar el poder a los que tenían el poder para poder ellos pues ejercerlo y de alguna manera pues quedarse con los beneficios. Entonces de alguna manera era como la misma gata, vamos a ponerle revolcada. Sin embargo, ya llegan nuevos cambios, se están gestando nuevas cosas. Tenemos también los temas de Julian Assange. Tenemos muchos sucesos que están pasando, ya cambios políticos, vemos que ya presidentes son enjuiciados, vemos que en Europa se están levantando también en ciertos regímenes, y esto también debido a muchísimas otras cosas que la verdad me gastaría yo muchos programas en darles a esto, que para que ustedes también pudieran saber esto de que el hombre ha querido de alguna manera robotizar los procesos, ha venido en que haya desempleo, y entonces al haber desempleo empiezan a haber muchas heridas en los tejidos sociales, empiezan a abrirse también las brechas entre las personas, y todo esto obviamente genera cambios. No voy a justificar, simplemente a modo de que ustedes entiendan por dónde va todo esto, porque esto es interesante, esto es un símbolo del mundo, o sea, seamos o no seamos católicos. Imagínense que en los estados más pobres del país, estoy en México, es donde se da el narcotráfico, porque eran personas que no tenían nada que perder, personas que habían sido olvidadas. Entonces para ellos hay frases que tienen ellos, ¿no? De vivir 5 años como rey, ¿no? Y aunque sea que morir como perro, ¿no? Pero o vivir toda una vida negativa. Y entonces esa es gente que no tiene nada que perder. Incluso, por ejemplo, también ayer estábamos hablando de la influencia que también con mi esposa, que tuvo precisamente por un libro que a mí me gusta mucho, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, en donde se habla de cómo gracias a lo que fueron las conquistas, al imperialismo, que saquearon a América, que saquearon a África, pues entonces nos damos cuenta de que gracias a eso, pues los monumentos majestuosos que se hicieron en Francia, que se hicieron en Inglaterra, que tienen en Europa, pero debido pues a muertes, a saqueos. Entonces hay que entender también un poquito de fondo todo lo que estamos diciendo, porque de eso se trata, de entender las cosas, comprenderlas, y nosotros somos parte de la naturaleza, parte del mundo, como les explico. Si empieza a hacer frío, eso nos va a afectar; si hace calor, eso nos va a afectar; si hay una escasez de comida, nos va a afectar, se los aseguro. Entonces nosotros también de regreso también afectamos todo esto. Entonces aquí también concluyendo esta parte, los cambios que están suscitando en el mundo son muy grandes, y esto es un símbolo realmente. Y ahorita, cuando vayamos viendo otras cosas, vamos a entender un poquito más el por qué también es importante esta catedral a un nivel también esotérico, y porque es un símbolo que puede representar el inicio de algunos cambios.
Voy a repetir la profecía, en donde coincide precisamente con unas posiciones planetarias. Ustedes lo pueden llegar también a constatar, que tenemos desde abril, desde este año, y no es coincidencia. Entonces, el jefe de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo, el mal volverá a Francia e Italia. Ok, ahí, antes de concluir, bueno, dice, ¿qué emociones experimentará Italia? El mal volverá. A ver, en su momento, Francia e Italia, y actualmente, no en su momento, son los tal vez los máximos países europeos en donde el catolicismo es, digamos, como es un ancla ahí que tiene el catolicismo muy fuerte. Es ahí simplemente en Italia, donde está Roma y es del Vaticano, pues es la meca, digamos, del catolicismo, es el origen, la parte, digamos, fundamental, donde está en Italia. Y Francia, pues al tener esta catedral, que es incluso la más visitada de todos los monumentos de Europa, incluso sobre, pues, son estadísticas, incluso sobre el propio Vaticano. Entonces estamos entendiendo que están hablando directamente de la religión católica. Entonces, ¿qué cambios va a experimentar? Recordemos que en las profecías hechas para los papas, y no nada que ver con las profecías del Papa Negro y todas esas cosas, que realmente esas no tienen sentido, esas no tienen un fundamento. También las leí y realmente pues fueron más bien como una especie de, en su momento, lo que ahorita llamaríamos como una creepypasta, ¿no? Entonces eso no tiene ahorita realmente un sentido, eso del Papa Negro. Pero sí tiene sentido las profecías que hicieron de los papas, en donde nos hablaron por ejemplo, el Papa Viajero, nos hablaron de el Papa que fue pasado, en donde sí se predijo que iba a haber una institución del mismo. Obviamente hay unos fines políticos. Y el Victoria de Olivos, que es el Papa actual, en donde decían que era Pedro en persona, según las profecías. Sin embargo, el punto interesante de la profecía es que ya después no se predecían más papas. Y esto pueden ser dos cosas muy importantes. Uno, la obvia, que no lo creo como tal, pero bueno, tomando en cuenta la forma literal la profecía, es que realmente este sea el último papa. O sea, es un papa que pues todavía le quedan varios años, y en esos tiempos, como va avanzando la humanidad, pues probablemente puedan pasar ciertas cosas que afecten de una manera muy grande el catolicismo. Incluso hasta pudieran cambiar su régimen de gobierno, no lo sé, porque al fin y al cabo el papa es un representante de un país, es un jefe de gobierno. Y por otro lado, quiere decir que la que pudiera yo tomar más en cuenta, y esto es algo propio, en donde pues ya el catolicismo ya no tenga la misma fuerza que tenía antes. Entonces, al terminar este papa, pues sí, la institución católica aún esté más golpeada y ya no sea tan digamos, que tuviera tanto poder. Por un lado, pues también es bueno, porque tenemos que empezar a ver los cambios. Ya la gente ya necesita otro tipo de espiritualidad, una espiritualidad más directa. Es por eso que muchas veces todo esto de la santería, del palo mayombe, de ciertas las cosas holísticas, angelología, o sea, todo eso donde hay un contacto directo de la persona que te está diciendo las cosas con los espíritus y la persona que los está recibiendo el mensaje, es mejor que la parte, o se ha visto mejor que las congregaciones en donde uno va a recibir un mensaje que a veces es como repetido, hay una interpretación, y hay veces que hasta pareciera un poco aburrido. A mí a veces me parecían, cuando yo frecuentaba ir a misa, obviamente pues mi formación católica, como la mayoría de este país, a mí me parecía aburrido. Yo fui a una escuela católica, a veces repetitivo, y a veces pues yo notaba que dependiendo ahí los momentos, la interpretación variaba con una especie de conveniencia. Hay muchas cosas que vamos a ver también, y vamos a empezar con esta parte. Aquí también hay una parte muy buena que me acuerdo,
y obviamente pues ya lo tuve que volver a buscar porque eso ya lo leí hace mucho tiempo. Estamos hablando de Fulcanelli precisamente. Es un, digamos, es considerado como tal vez el último alquimista, la última persona que trató los temas de la alquimia de una manera fuerte. Y la relación de la alquimia con la catedral pues es muy fuerte. Pues nos dicen que Fulcanelli es el seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia. O sea, realmente, pues, nos habla de esta parte, que probablemente nació en 1877 y muere en la pobreza en 1932. Él se mueve por Francia, por el País Vasco, Sevilla, Barcelona, y pues tiene contactos con varios círculos influyentes de cuestiones tanto esotéricas, también como obviamente a él le apasionaban todo lo que eran las catedrales. Hay que entender esto, porque las catedrales son importantes. En aquellos tiempos, cuando era la Edad Media, no había un conocimiento, bueno, había un conocimiento científico, pero no podía ser como abierto. Entonces, mucho de lo que pues era ciencia en esos momentos, ciertas matemáticas, pues no estaban como que bien vistas, obviamente, por la religión católica. Y recordemos que pues esa época se llamó el oscurantismo. Sin embargo, había gremios de constructores, no confundir con masones, que de ahí pudieron tomar una cierta alegoría, y ya he explicado este rollo de los masones, que los masones empiezan en 1717, pero obviamente pues también van tomando esos conocimientos pues, de cuestiones pasadas, y hay muchos que como tuvieron conocimientos y toman conocimiento de los hebreos o los egipcios o de los constructores o de incluso de los templarios o hasta los católicos, pues entonces remontan a la masonería sí, prácticamente a miles de años antes de Cristo, lo cual no es verdad. Es como si ahorita yo me pongo a hacer pues un grupo de estudios de las religiones prehispánicas, y después de unos años se me ocurrió la punta de decir que pues este grupo data desde hace cientos de años. Eso hay que entender, que los masones a veces no entienden estos puntos. Que hayan tenido conocimiento del pasado, eso no quiere decir que la masonería empezó desde el pasado. Aunque si bien de forma alegórica podemos decir que desde que un hombre cuestiona a otro hombre o comparte un conocimiento, pues ahí empieza la masonería. Pero eso ya es una versión también romántica que muchos masones pues la toman a veces como a pie de juntillas. Entonces, el punto interesante es que Fulcanelli escribe acerca de la alquimia. Hay que entender la alquimia. La alquimia, la alegoría. Es que hay que entender esto, porque si no vamos a perdernos en estos puntos y empezar las partes fantásticas, que es lo que pues no me gusta en los rollos esotéricos. Hay que irnos siempre con la realidad en estos mundos, y de por sí ya son cosas extraordinarias las que suceden. Pues ya meterles como ciertos rollos de fantasía al estilo un Harry Potter, pues yo creo que no va por ahí. La alquimia, en la forma alegórica, en la forma metafórica, en la forma, vamos a ponerlo de esta manera, pues es la idea de convertir cualquier cosa prácticamente en oro. Sin embargo, también ya leyendo textos alquímicos más fuerte, decían, ¿no? Y esto es una parte importante para entender lo que es la alquimia, donde hay una paradoja divina que también la podemos entender por parte del Kybalión, donde nos dice que el alquimista, así ya decían, es el único que puede convertir pues, cualquier metal burdo en oro, pero es la única persona en el universo que nunca lo haría, porque respeta a cada cosa como es. Entonces, cuando yo leí eso y estaba investigando, pues cuando era niño yo decía, pues qué tontería es esto. O sea, ¿para qué? Eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo? Si una persona ya tiene la manera para hacer algo y es el único que puede, es la única persona que entonces por propia voluntad va a decidir no hacerlo. Pero entendí después de ir avanzando un poco más, obviamente, pues también en las logias, en los grupos donde yo iba, muchos se creían en la parte metafórica que estoy hablando yo de la alquimia. Entonces, ¿qué resulta de esto, no? Va a resultar
que en realidad lo que nosotros conocemos como alquimia es la forma de convertir, y aquí está el solvente, el coagula, donde es la sal y el azufre, para llegar a cristalizarnos. Esto trata de convertirnos a nosotros mismos, y esto es un principio que tomamos también de la masonería en la parte del Sendero de los Brujos, y no es propio también de la masonería, pero bueno, ahí es donde yo lo aprendí por primera vez, en donde es convertirnos a nosotros mismos de un estado de hombres con defectos, con vicios, con miedos, con problemas, con situaciones negativas, en hombres que van a desarrollarse, en hombres que se van a quitar sus miedos, que van a servir mejor a una sociedad, que van a ser mejores personas, que van a ser mejores hijos, que van a ser mejores esposos, que van a ser mejores trabajadores, que van a contribuir más. Esa es la idea de la alquimia, convertirnos a nosotros mismos, seres burdos, en seres que estén más evolucionados. Esto realmente es la idea, y es una magia tremenda. Incluso yo creo que es una magia más fuerte que el convertir una piedra en oro, si ustedes lo pueden ver, porque un hombre con voluntad, un hombre sin miedos, un hombre que se haya vencido a sí mismo, pues es un hombre que nadie puede con él. Entonces se convierte en un hombre triunfador, ganador, que es más importante que el andar convirtiendo cosas en otras, o sea, porque él se transforma, y al transformarse él cambia completamente. Incluso las alegorías, en donde en muchas logias hay que entender esta parte, se ven cuestiones ahí como de demonios, y entonces estos cuates adoran a los demonios. No es realmente esto. Si nosotros vamos a la Biblia, pues prácticamente la idea del demonio, la idea del infierno, pues fue de un escritor, precisamente de la Edad Media o posterior, no tengo bien el dato, Dante Alighieri, en donde él nos construye perfectamente lo que es la idea del infierno. Antes de él no había como tal, y búsquenlo en cualquier parte de la Biblia, pues no había una idea del infierno como nosotros lo conocemos. Ya los judíos tenían ahí un Eol, tenían otro tipo de ideas, pero no existían como tal este tipo de rollos, ¿no? Entonces, en lo que nosotros vamos a ir tomando como parte también de alquimia, es eso, ¿no? Es el cambio, es el movimiento hacia nosotros. Es un crecimiento muy fuerte. No sé si la profesión Nostradamus vaya, Notre Dame de... No, aquí estoy confundiendo, perdón, es que ayer con lo que me dijeron cómo se explicaba, pues ya no entendía. De Michel de Nostradamus, ya, aquí. Pues no sé si empate precisamente con esto que está sucediendo de la catedral de Notre Dame. Ahí sí lo dije bien. Porque pues a veces eso le encanta al hombre, estar encajando ahí pues predicciones, y más cuando están tan rebuscadas, pues cualquier cosa puede pasar. Aunque yo en mis estudios personales que he hecho, sí he podido por medio de los estudios de estas profecías prevenir algunos sucesos, y sí me consta que en esas profecías sí hay muchas cosas que son verdad antes de ver algún texto de internet o antes de que pase el evento. Entonces ya todo el mundo sabía que ya lo había predicho Michel, pero no necesariamente. Pero sí, yo en estudios propios, anticipando ciertas cosas, agarrando algunas centurias al azar, pues sí, pues atinado o descubierto sucesos que posteriormente fueron pasando. Es un proceso largo, y debido a que a veces pues no hay como una certeza de que vaya a pasar, es por eso de que los programas no se han hecho en ese punto. Pero sí ha habido algunas cosas que a mí incluso me han sorprendido. A mí me gusta dudar de todo, me encanta dudar, y hasta también muchas veces de ciertas cosas que yo veo, estudio, me gusta comprobarlas, porque si no puede ser que a la primera por alguna causa haya salido, y entonces pues repito mucho todo esto de una manera como científica, con un proceso científico. Ya se repite muchas veces, pues entonces ya vamos a tomar la idea de que esto es cierto. Fulcanelli entonces dedica su vida al final de todos sus libros de alquimia, y tomando en cuenta los caminos a Compostela y muchas cosas que ahorita no puedo explicar, pero que la gente que a lo mejor que está en estos estudios puede entender. Y perdón que excluya a los demás, pero ahorita, bueno, el tema central es otro. Digamos, es que también estos programas depende también el nivel de ser
va a tener un sentido mayor. Por eso es que yo los invito a que escuchen los demás programas para que ustedes también vayan despertando esa conciencia y entonces vayan teniendo una visión muy diferente también de sus propias vidas, incluso y del mundo. Entonces Vulcanelli pues por algo empieza a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces aquí hay unas partes que aquí ya tenía medio preparados. Hay que entender lo siguiente. La catedral, los constructores, que es donde me había quedado, pues eran estas personas que tenían los conocimientos, pero que la iglesia no aceptaba, pero que a la vez había ciertos acuerdos en donde pues ellos son los que construían las iglesias. Entonces era como, a ver, me hago de la vista gorda, pero tú construyeme todo este tipo de las construcciones. Hay que entender que en ese tiempo incluso lo que son las columnas que fueron evolucionando, desde las jónicas, las dóricas, hasta tener ya unas diferentes en lo que es el Renacimiento, fueron avances tecnológicos. Lo que ahorita puede ser como el viaje a la luna o el tomar una foto a un agujero negro, en ese tiempo pues eran construcciones, eran otro tipo de ciencias que estaban adecuadas a su modalidad de su época. Entonces, el construir una estructura con unos arcos también no era cualquier cosa, no había ese tipo de matemáticas. Después viene Fibonacci con su número de Fi, que lo toman muchas veces también como el número de Dios, donde pues claro, son ciertos patrones que son no circulares, son, vamos a ponerlo así porque ahorita no tengo bien la palabra exacta, pero son como patrones circulares o en espirales, si lo queremos ver de esa manera. Yo creo que es más bien decirlo así, pues que tenían muchas partes en el mundo. Incluso hay un programa que yo les invito a que ustedes vean y que cuando yo lo vi a mí me sorprendió tremendamente porque la verdad no era ni para niños, sino se estaba hablando para gente con ciertos conocimientos. Y de verdad búsquenlo, y se llama El Pato Donald en el País de los Números, y nos enseñan a Fibonacci y el número divino, y pareciera hay una caricatura ahí pues que no afecta, y una muy ingenua, por así decirlo, porque tiene un conocimiento muy fuerte para todas las personas que se dediquen a las cuestiones esotéricas. Entonces, esta catedral fue construida por este tipo de personas, los constructores, que tenían otro tipo de conocimientos. Entonces, dentro de todo esto, la catedral tiene muchísimos símbolos alquímicos. O sea, hay que entender esta parte, están escondidos muchas cosas. Simbolismos incluso cabalísticos, y los simbolismos que pueden venir hasta de orígenes de Egipto, son las doctrinas ocultas, todos aquellos países que conquistaba el Imperio Romano, que se traía aquellos conocimientos, y obviamente pues que al no entenderlos al 100% los fueron modificando, y es donde se ponen ahí con los misterios. La catedral de Notre Dame fue construida precisamente para la Virgen María. Y la Virgen María pues es una manera de los católicos de representar a otra virgen, no era virgen, a otra diosa, que era precisamente Isis. Hay que entender que el catolicismo significa universal, entonces ellos pues obtienen todas sus mitologías, por así decirlo, todas sus historias de otras con el tiempo, de otras pues, culturas, como lo vengo explicando. Y entonces pues, la casualidad pues simplemente es algo que no existe. Tenemos aquí, y más las personas que creemos en todo esto, sabemos que hay una sincronicidad, son cosas muy diferentes. Entonces aquí tenemos lo siguiente: cuando se elaboran ciertas construcciones debajo de la catedral de aquí de París, me parece que son túneles que estaban realizando en esos tiempos, porque la ciudad de París es una ciudad llena de muchísimos túneles, hay muchos panteones, hay muchos lugares, túneles, o sea, abajo de la ciudad.
Incluso en relatos que yo he leído de esos lugares, en 1800, 1700, pues era una ciudad que apestaba, y a lo mejor ahí se quedó como el hecho de que los franceses no se bañan y eso, y cuando realmente pues, son bastante limpios y tienen un sistema sanitario que ya quisiéramos tenerlo en los países de Centro y Sudamérica. Entonces, pues yo creo que hay mitos, o depende también los estratos sociales, y entonces no podemos generalizar que todos no se bañen, pero bueno, resulta que hay muchos túneles, entonces y muchos secretos prácticamente. Cuando estaban haciendo esos túneles, no me acuerdo realmente para qué era, o sea, no me acuerdo bien exactamente. Resulta que encuentran un, una estatua de Isis, la diosa de pues egipcia, de una etimología egipcia. De ahí muchos que se toman la parte de que París viene de Par Isis, o sea, como que la fundadora o realmente la idea clave en donde se fundó el nombre como tal, pues hacen una alegoría a la diosa Isis, la cual es precisamente eh, pues la idea clave para fundar esta ciudad. Entonces encuentran esa estatua ahí. Y esto también puede decir que cuando hacen las catedrales, saber que era la Virgen María, no a lo mejor meramente lo que eran los católicos de esa época, pero sino los constructores que tenían un conocimiento mayor, un conocimiento más oculto. Quisieron respetar ese origen y entonces pusieron una estatua y la plantaron ahí para que también incluso el culto a la catedral de Notre Dame fuera también el culto a Isis, ya que era merecido debido a que, según la alquimia, París viene de Par Isis. Entonces también ahí es un dato interesante que hay que tomar en cuenta, porque nos va a conectar en el mundo esotérico, que es la propiedad de este canal. La catedral pues tiene muchísimos lo interesante de la catedral es que tiene muchos simbolismos, que algunos son católicos, pero otros son, vamos a ponerle, paganos. Recuerden que lo que eran los celtas, todos los druidas, todos los wiccas realmente, pues eran las personas que vivían ahí antes de que llegaran todas estas conquistas. Eran los originarios de esos lugares. Entonces la catedral, debido a esa energía, empieza a ser se dan muchos eventos ahí, incluso eventos medio extraños, ciertas fiestas que realizaban, ciertos rituales que hacían y muchísimas cosas, incluso a gente que no está meramente en la parte católica, pues se buscaba en ese lugar por el contenido de simbolismos. Recuerden que un grupo muy importante a nivel mundial que gusta mucho de la parte simbólica son los masones, y los masones vienen de Francia, por eso se llaman los francmasones. Entonces ahí hay un origen místico bastante interesante. También se daban en la catedral, pues se daban a lo largo de la historia, se dieron muchísimos eventos en cuestiones de como rituales que no eran propiamente, vamos a ver, católicos, y que se equiparaban con las culturas, las que yo estoy mencionando, las culturas, vamos a ponerle, primitivas. Hay mucha relación incluso también con los 4 reyes hebreos, que son unas estatuas que están ahí, que pueden representar incluso las triplicidades de los signos zodiacales, las estaciones del año. Recuerden que toda religión también, que esté bien fundamentada, que tenga bases reales, todos sus rituales y todo lo que van a hacer es homologar algún principio de la creación, algún proceso cosmológico, y al cosmos le dan un orden divino. Tenemos, por ejemplo,
al Padre, a Dios, por ejemplo, con la Virgen y el Hijo, que va a representar el Sol, que va a representar por otro lado la Madre de la Luna, por eso muchas vírgenes tienen lunas y por eso el Dios solar. Entonces Cristo representa la Tierra, por eso es que bajó hacia nosotros. ¿Eso qué va a representar? Obviamente la creación, la fertilidad de las plantas, todo lo que es la naturaleza, y el Hijo de Dios pues es el mismo Dios pero representado en cuestiones de la Tierra, es como un microcosmos en lo que tenemos aquí en la Tierra. Entonces hay alegorías muy interesantes en cuestiones de esto. Realmente yo he visto que ustedes en el programa El Sendero de los Brujos sí se basan mucho, y que bueno, eso es porque su real interés en cuestiones meramente de la santería, meramente del palo mayombe, pero aquí hay muchísimas cosas en el mundo esotérico que es muy amplio, muy grande, y entre más herramientas nosotros tengamos para poder enfrentarnos a nosotros mismos, va a ser mucho mejor. También tenemos que la catedral, pues obviamente pues es un monumento representativo totalmente de la arquitectura gótica. Y entonces, si ustedes la observan desde arriba, como la mayoría de las iglesias, está formada por una cruz. O sea, si ustedes ven arriba, es una cruz. Todas las iglesias son una cruz. Y esta cruz, en realidad, en la alquimia, que estamos hablando de esos temas, o sea, la cruz tiene muchos significados. Depende también, hasta la religión, la cultura, el conocimiento de cada uno, la cruz tiene muchos significados. Lo mismo la cruz para los aztecas, que había una cruz, que para los egipcios, que para los budistas, que para ciertos grupos esotéricos, que para los católicos. Eso se los aseguro, son connotaciones totalmente diferentes y es el mismo símbolo. Para los alquimistas la cruz es pues el crisol. Y el crisol es vamos a decir, un elemento para poder fundir las cosas. Es una herramienta, un recipiente en donde se ponen las cosas. Tienen 3 canalitos ahí donde sale el metal y entonces se pueden elaborar las cosas. El crisol como tal va a representar en la alquimia el mundo físico, el mundo ordinario, el plano físico, para que me entiendan, la materia, lo concreto. ¿Okay? Y entonces, por medio del fuego purificador, y ahí donde viene una parte interesante también, pues logran que el duro metal sometido al fuego sea moldeable y le podamos dar la forma que nosotros queramos. Eso inspira, digamos, al metal, lo convierte en algo de mayor uso. Y obviamente por las partes de que está hecho el crisol, lo que no servía se desechaba y tenía ahí sus estados para que llegaran como a un metal bastante interesante. Entonces, es que Notre Dame viene muy relacionado con la parte del fuego, o sea, tiene mucho simbolismo con la parte del fuego, el fuego purificador. Entonces, el suceso que pasa allá, visto desde un punto esotérico, y esto solamente opiniones, está representando esa necesidad de purificarse hacia adentro de una institución que ya está viniendo a menos, y la necesidad de empezar nosotros como personas ya cada vez más conscientes, con más información, a voltear hacia otro tipo de ideas, de no buscar un Dios tal vez en una iglesia, buscar un Dios internamente, tener contacto, digamos, más personal con algunos otros cultos o religiones, en donde el Dios no es solamente un misterio, sino son espíritus que nos están protegiendo, que nos están hablando, que nos están aconsejando de una forma más directa. También el crisol pues también representa en las 3 partes, se pueden configurar una especie de como semicruz, en donde en esa cruz, unas cruces como redonditas, que a lo mejor han visto las personas que están en estos rollos de los símbolos. Entonces hay un círculo. El círculo va a representar el todo, pero también representa la aureola, y la aureola representa lo divino y lo sagrado. Y todos los santos católicos pues tienen esa forma, que es como decir que están emulando o tratando de emular lo que es la pasión de Cristo. De ahí también parte el crisol y muchas otras etimologías que bueno, que el programa no da para explicar tantas y tantas cosas. Entonces, aquí nos dice, y esto es una parte muy importante, ¿no? Porque el crisol, ¿qué nos dice esto? El crisol es el fundirnos en estas partes, nos habla que
y obviamente emular con lo que estoy diciendo de la aureola y con la pasión de Cristo y todo esto. Bueno, está diciendo que para que nosotros, uno de los elementos importantes, que sí yo considero también que es cierto, que muchas veces para nuestro progreso en la vida, la gran mayoría de las veces, tenemos que pasar por un dolor, tenemos que pasar por un sufrimiento, tenemos que hacer un esfuerzo. Y esto va desde lo más vano, desde me tengo que levantar temprano para ir a trabajar y a lo mejor no quiero, desde pasar, todas las personas han sufrido por algo, una muerte, un desamor, un problema económico, pero todo esto para los alquimistas nos emula con aquellas personas que lograron ese despertar de la conciencia y llegar a esos estados de la mente, o incluso para los alquimistas muy relacionados con el catolicismo, pues emular lo que era la pasión de Cristo, que era como la idea de pasar por ciertas cosas para poder desarrollarnos. Ya estamos obviamente en una época en donde ya entendemos que hay muchas otras formas de evolucionar, pero sí es verdad que el dolor, el sufrimiento son maestros muy buenos en nuestra vida. No nos podemos quedar en eso, hay que trascenderlos. Yo se los paso si ustedes lo quieren hacer. La vida siempre nos va a mandar, vamos a tener enseñanzas y a veces son dolorosas, a veces nos causan un sufrimiento. Cuando yo estoy pasando por ciertas cosas que a lo mejor pues no me agradan, porque hay que entender esto, a nadie le agrada lo que es el sufrir, a nadie le agrada el sentirse mal. Entonces, de forma personal, lo que yo hago es, y estoy viendo esas etapas, trato yo de entender el qué me están enseñando esas etapas, trato de entender el por qué me está pasando esto. Entonces ya de forma consciente hablo con el universo, o sea, los santos, los espíritus, quien ustedes crean, Dios, lo que ustedes crean, su ser interior. Y digo, ¿sabes qué? Ya entendí dónde está el rollo. Ya entendí que no debo de ser una persona con orgullo. Ya entendí que debo quitarme un miedo. Ya entendí que no debo ser una persona que miente. Ya entendí lo que ustedes consideren que le están enseñando. Porque pasa que no debo desaprovechar oportunidades, que no debo creer que todo es infinito. No lo sé. Algunas cosas, ¿no? Que no debo aprovechar una posición alta cuando la tengo. Cuando pierden las cosas, pierden esa posición. Entonces yo les digo al cosmos, por así decirlo. Ya aprendí esto, por favor dame la lección, ya que ya está consciente mi lección. Yo prometo que voy a mejorar y que ya no voy a cometer estos errores que yo cometí. Pero no me hagas pasar por este tipo de problemas. La verdad que ha funcionado muy bien, ha funcionado, tampoco es de un día para otro, porque hay que entender que el entendimiento pues no es como te rompes un brazo y obviamente te lo curan, pero pues vas a tardar en lo que te sane y en lo que lo puedas utilizar bien. Pero esto les va a evitar, de verdad que usando esta alquimia vamos nosotros a quitar muchísimas cosas. Entonces, en este sistema de la alquimia, el crisol es la liberación del espíritu, es lo que le llamaban los alquimistas precisamente el convertir las cosas en oro o en ese cristal perfecto, la cristalización, por así decirlo. El solver er coagula. Entonces, esto significa es quitarnos la obra negativa. Para ellos hablaban del diablo, obviamente ya fusionados con lo que digo de Dante Alighieri, no tanto con un diablo católico de la Biblia, porque eso fue posterior, como ya lo expliqué, pero sí con la idea del diablo en el cual para mí, pues más que nada está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No es el ser que está ahí en el infierno buscando que hagamos cosas malas, o como aquí un programa de Eugenio Derbez en donde está moviendo unas palancas para esperando hacernos maldades. No, el diablo simplemente es el ser que vive en nuestra cabeza, pero también está Dios. Entonces también de alguna manera pues el diablo es la otra cara de Dios, por así mencionarlo. Entonces en nuestra mente podemos construir cosas fenomenales como lo que pueden ver a su alrededor. Cada uno puede ver, no sé dónde están escuchando esto, en un celular, en un ordenador, están viendo a lo mejor una casa, una construcción, y todo primero estuvo en una mente. Pero también si ustedes se ponen a ver noticias o se dan cuenta de lo que está pasando en los países, las pobrezas en los países de Sudamérica, las desigualdades que hay tal vez en Brasil, en Colombia, en México, en ciertos fascismos que están todavía imperando en ciertas partes de Europa, todo eso, nos damos cuenta que también todo eso tuvo que partir de una mente. Entonces la transmutación realmente alquímica va a representar esta parte. Por eso Notre Dame es un símbolo muy importante en cuestiones de la transmutación que está ya ahorita viviendo el hombre, de ciertas partes que van a empezar a pasar dolorosas. No lo sé, tal vez esto sea un previo en donde pueda haber un futuro, pues algún conflicto bélico,
porque esto es un símbolo, entienden, el hombre entiende por símbolos y depende de lo que suceda con ese símbolo, nos están hablando, así como las personas antes creían en los eclipses y que representaban cambios, o los cometas, que realmente, no sé si como tal en un inicio los cometas eran destinados como para decir que van a venir cambios, o el hombre hizo un acuerdo con los cometas para que cada que pasara un cometa entonces vinieran los cambios. Habrá que entender, y eso no lo vamos a poder descubrir, porque sería descubrir que fue primero el huevo o la gallina, aunque bueno, estudios científicos dicen que primero fue el huevo porque el huevo es un origen, entonces hay que entender esa parte. Entonces tiene muchas cosas. Otra de las cosas muy importantes que también nosotros tenemos son las gárgolas que tienen ahí, que van representando también lo que son los hombres, pues que están en un estado, pues que no sé, no están en un estado evolucionado, que están ahí contemplando, que están ahí buscando el crecer, el desarrollarse, y el vernos como ese tipo de seres que son como tipo bestias, pues nos hacen ver que somos imperfectos y que tenemos que pasar hacia otro punto, buscando lo que es también lo que es lo que llamaban la piedra filosofal, ¿no? El cambiarnos de un estado hacia otro punto. También vemos ahí figuras como de demonios, que también son encontradas gárgolas, demonios, y de alguna manera van a representar también lo que es una obra de nosotros mismos, unos seres inacabados, y estos están iluminados, hay una luz, y hay que entender que Lucifer o Lucero pues es el portador de la luz, o la estrella de la mañana, y es el símbolo de que nosotros en esa oscuridad tenemos siempre una guía. Obviamente recuerden que la catedral la hicieron personas con conocimientos esotéricos paganos, aunque fueron católicos. Quisieron ocultar ahí muchas cosas. Es como decir, yo tengo una religión, pero conquistan, y entonces tengo que yo construir un cuarto para la nueva religión, pero yo voy a tener respeto a mis propias creencias, y entonces oculto entre las paredes, entre los símbolos, ciertas cosas, para yo no defraudar mi propia fe y seguir dándole tributo a mis propios santos. Algo así como lo que pasó cuando llegaron las deidades africanas aquí con el sincretismo. Entonces, las imágenes del demonio como tal, de Lucifer más bien, hay que diferenciar, demonio es otra cosa, Lucifer es el portador de la luz, lo ponen en estas construcciones, y esto va a representar, Lucifer es el hecho de convertirnos en algo mejor, el tener esa luz, el conocimiento. Recuérdense que cuando Adán y Eva se van expulsados del paraíso es porque toman del árbol de la ciencia, entonces es cuando el hombre, pues obviamente a las sociedades que nos buscan controlar, a todas estas teorías conspirativas que realmente van más allá de lo que han visto ustedes en internet, pues no les gusta que seamos personas conscientes. Entonces nos ocultan esta idea en donde el hombre tiene que progresar, y nos ponen mejor la idea de un dios estoico en donde pues nos tenemos que aguantar todas las cosas que nos están pasando. Hay muchos símbolos, de verdad, hay muchos símbolos que nosotros podemos ver en esa parte. Tenemos también 12 figuras que van a representar también lo que son los símbolos del planeta, la vuelta que da en esos 12 ciclos, que no es de una forma arbitraria, eso de que hubo 13, 14 signos, y aquí hay que entender que se dio eso no de forma arbitraria, simplemente es dividir un círculo en 12 puntos para que quedara realmente pues como que equilibrado, por así decirlo, ya que 14 tendremos que tener 7 y 7, y entonces ya no habría como un equilibrio. Vamos a ponerlo, si bien fue de una forma arbitraria, aquí reviro un poco, no fue así como adrede, no fue de que quitamos unos más, porque el planeta gira en una elíptica, la elíptica tiene que, para entenderle y para poder darle un orden en un calendario, pues se tiene que poner en 12, porque se pone en 14 ya se hace un relajo, si de por sí las mediciones del tiempo varían por poquito, pues imagínense de 14, pues tendríamos un relajo en nuestro tiempo. Y aquí en estas partes, pues sí, representarían lo que serían los signos zodiacales.
pero desde una perspectiva diferente, en donde estamos viendo animales como los cuervos, que van representando las partes de las inocencias, del desarrollo. Vemos también unas águilas. Simplemente nos van hablando de una especie de evolución. Hay huevos, el huevo es muy importante en la alquimia. También tenemos las imágenes del caduceo hermético, que va relacionado también muchas veces con Mercurio, las transmisiones espirituales. Algo muy importante, también está la serpiente, que viene siendo también lo que es el azufre, y es la sal y el azufre y todas esas cosas que he venido explicando también son importantísimas. Realmente lo que es la catedral, sí es lamentable el hecho desde el punto de vista en donde, pues bueno, es un monumento, creamos o no en la religión católica, la veamos o no a bien, que en lo personal pues yo veo que todas esas cosas majestuosas no tienen nada que ver con un principio de humildad, y que yo sé que realmente pues gracias a los saqueos que hicieron a estas partes de América, pues se lograron construir todo ese tipo de monumentos llevándose pues tantas cosas. Si bien la catedral se inició antes, pero después fue revestida y fue modificada, y todas las cosas que conocemos como los grandes palacios que se dan y los grandes monumentos hermosos que podemos encontrar nosotros en Europa, pues fueron hechos por los saqueos y por las vidas de muchas otras personas. Es lamentable, sí, aunque bueno, ya pongo mi punto de vista en relación a lo que es esa majestuosidad que no va para mí. Pero sí hay que entender que esto puede representar, desde un punto de vista, desde un humilde punto de vista, puede representar incluso que nos vamos a enfrentar a cambios a futuro. Por eso también decidí hacer esto, porque la catedral realmente es un lugar cargado de simbolismos tremendos, de simbolismos esotéricos, simbolismos planetarios, de cuestiones más antiguas que nos conectan, como ya vemos, con los egipcios, que nos conectan también con los hebreos, que nos conectan con los celtas. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros vamos a representar ahí. Es como si fuera un mapa. Y bueno, no puedo ya hablar mucho porque pues ya también el programa no dura para más. Yo espero que este programa realmente, vamos a concluirlo ahí, porque realmente me puedo soltar a hablar y decir muchísimas otras cosas, que si los pilares de tal forma, que si las hileras, que si los símbolos zodiacales, que si está representado Géminis por ahí, que vemos al signo Cáncer, que las propiedades del disolver y el coagular, y en mil cosas que realmente pues nos darían para muchísimos otros, que si el hacha, el símbolo de los franceses, que si los numerovingios. O sea, imagínense todo lo que podríamos dar para un programa de esto. Simplemente esto es para que ustedes se den cuenta de que muchas veces la verdad está ahí, y que depende de nuestro nivel de conciencia vamos a observarla. Es por eso que yo les invito a que también lean, vean, se documenten, crezcan más en conciencia. Entre más ustedes sean fuertes en su mente, más en su conciencia, menos los van a poder manipular en una sociedad que está muy manipulada por una apariencia, por un consumismo, por un tener valer, por muchas otras ridiculeces. Pero pues así es esta sociedad. Entonces, entre más ustedes conozcan, más van a poder liberarse, y esto es lo principal. Primero me libero yo, después ando haciendo liberar a los demás. De nada sirve yo muchas páginas en donde yo me meto y ponen ahí que la historia de la conspiración, y no hacen nada realmente, simplemente no por postear en un Facebook, que es un elemento de control, hacer teorías y poner ahí cosas conspiratorias. Pues ahí no sirve. YouTube nos da esa ventaja, porque pues al fin y al cabo no estamos ofendiendo a nadie, y bueno, si revelamos cosas, podemos revelar muchísimas cosas, pero también la idea es ir poco a poco y que ustedes vayan descubriendo la verdad, que es su verdad, que es la más importante. Y de igual manera pues también para que les puedan ser ayudados, vean los demás programas. Tenemos muchos programas muy buenos aquí. Despertar Espiritual, que es un programa muy bueno, que fue de los primeros. Ahí el audio está muy malo, yo creo que si lo escuchan lo van a criticar. Tenemos las leyes del ser, tenemos el Kybalión, tenemos los principios espirituales, tenemos muchísimos programas que de verdad les pueden, yo creo que, servir para que ustedes puedan
encontrar ese camino y entender todo ese tipo de manipulaciones que nosotros somos presos y que nos podrán atrapar en nuestro cuerpo, nos podrán atrapar a lo mejor en una situación económica, nos podrán atrapar en muchas cosas, pero aquí en nuestra mente, aquí en nuestra cabeza, en nuestro ser consciente, ahí podemos ser libres. Pero les agradezco que hayan estado en esta hora, en este programa, pues que no es un programa del común, porque pues, bueno, salió este tema y se me hizo interesante. Y yo les agradezco mucho realmente que los hayan escuchado, que hayan llegado hasta esta parte del programa, que no dejen de ver los demás videos. De verdad, a todos los senderistas que han seguido este canal, yo les pido que ustedes son parte importante de esto realmente, y no lo digo de dientes para afuera aquí. Si vamos a pecar de algo, va a ser de sinceridad. Claro que nos ayudarían muchísimo compartiendo, porque esto expandería más el conocimiento. También ayudaría a crecer más el canal, a que se tengan más seguidores, y entonces también habría beneficios. O sea, aquí pecamos de sinceridad. Aquí nunca van a encontrar que yo estoy haciendo cosas con doble sentido. Aquí tenemos varias partes. Por un lado, liberar a las conciencias, pero por el otro lado también hacer este tipo de programas para que mucha gente se interese por el canal, y entonces nosotros también podamos apoyarlos de maneras incluso de forma más personal, porque nosotros tenemos precisamente, pues el Sendero de los Brujos es un grupo en donde se dan consultas para que la gente vaya y busquen ese desarrollo, ya sea por medio de oráculos, por medio de ciertas religiones ocultos que se manejan. En el Sendero de los Brujos manejamos muchas cosas, no solamente es un conocimiento definido, son muchas cosas. Entonces yo les aseguro que el acercamiento a la casa como tal, a este grupo, pues les va a agradar muchísimo. Entonces yo me despido de todos los senderistas de nueva cuenta, y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchísimas gracias.